En este video les voy a mostrar cómo crear expresiones regulares usando una sintaxis muy sencilla con una librería conocida como Pregex. Esta es una librería de Python la cual nos va a ayudar a crear expresiones regulares sin usar esos metacaracteres que solemos usar al momento de crear expresiones regulares. Por ejemplo, para poder encontrar el patrón de apellido, título y nombre, aquí tendríamos que crear la siguiente expresión regular. Y acá vemos que tenemos elementos como el S, como la interrogación, como este símbolo de acá que representa el O y así muchas cosas más, lo cual puede ser muy complicado para las personas que recién están aprendiendo Python o expresiones regulares, así que vamos a trabajar esto con una librería conocida como Pregex. Entonces, comencemos. Antes de seguir con el video, quiero hablarles un poco sobre Medium, que es el patrocinador de este canal. Medium es una plataforma donde puedes encontrar miles de tutoriales y guías exclusivas de Python, Data Science y más. El contenido está en inglés, pues es creado por los mejores programadores y desarrolladores del mundo. Puedes tener acceso a mis guías, así como a miles de guías y tutoriales publicadas diariamente en Medium por $5 al mes usando el link en la descripción de este video. Ok, antes de empezar el video, en caso de que no sepan qué es una expresión regular, básicamente una expresión regular es una expresión el cual nos ayuda a poder encontrar diferentes patrones de texto. Por ejemplo, acá tengo una variable texto y acá tenemos un texto el cual tiene primero tiene acá el apellido, luego una coma, luego el título de una persona y finalmente el nombre de la persona. Entonces con una expresión regular podríamos extraer solamente ese patrón, que sería apellido, luego título y luego el nombre. Entonces básicamente las expresiones regulares nos ayudan a hacer eso, crear un patrón para poder extraer el texto que queremos. Entonces, usualmente las expresiones regulares tienen un lenguaje, digamos, en particular, una sintaxis en particular, el cual puede ser muy fácil para algunos, pero muy difícil para otros. Entonces lo que hace esta librería, que ahora les voy a mostrar, es usar un lenguaje más sencillo para poder encontrar o crear expresiones regulares. Entonces, primero vamos a instalar esta librería. Para ello tenemos que escribir pip install y luego pregex. Entonces es básicamente regex, solo que con la P. Regex viene a ser expresiones regulares en inglés. Entonces instalamos esto y luego de esto lo que vamos a hacer es importar algunas librerías. Entonces para empezar a trabajar con esta librería tenemos que escribir from pregex.core y acá hay diferentes opciones. Entonces acá tenemos una diferentes, digamos, variedad de opciones y para ver todas estas tenemos que apretar el tab. Acá acabo de apretar y acá tengo una lista. Entonces lo que primero voy a escoger son las clases. Entonces acá escojo clases y luego escribo import y acá lo primero que voy a usar es uno de los elementos, el cual es any but white space. Entonces, para los que ya saben algo de expresiones regulares, saben que en las expresiones regulares tenemos algunos metacaracteres, como por ejemplo son el /d, que viene a ser dígito, luego, no sé, /w, que viene a ser un carácter, y luego un carácter entre a y la z me aparece, y luego a la z, y me parece que también este guión abajo. Y luego, por ejemplo, también tenemos el S. El S viene a ser el espacio en blanco. Y básicamente, si es que yo escribo S mayúscula, vendría a ser todo lo que no sea un espacio en blanco. Este vendría a ser un metacarácter en expresiones regulares. Pero con esta librería Pregex no tenemos que usar estos metacaracteres, sino que podemos usar un lenguaje sencillo, que en este caso es en inglés, pues es el lenguaje que se ha usado para esta librería. Y bueno, simplemente podemos usar esto. Acá any but white space quiere decir todo lo que no sea un espacio en blanco. Y básicamente lo que hace este /s es la misma función. Entonces acá, para continuar, primero vamos a identificar cómo vamos a crear esto acá. Para poder identificar, como dije, el apellido, luego el título y luego el nombre. Entonces primero vamos a crear tres variables. Primero digamos que queremos el apellido, luego queremos el título, que viene a ser básicamente esto que dice acá, Mr. o Doctor y esas cosas. Y bueno, luego el nombre. Y esos serían los tres. Entonces, para el apellido, vemos que solamente tenemos un texto seguido por la coma. Acá también texto, coma y así todos. Entonces, podríamos decir que el apellido, que es el primer elemento que queremos,
solamente está compuesto por caracteres que no sean un espacio en blanco. Entonces esto quiere decir que podemos usar este elemento any but white space, es decir, cualquier cosa menos un espacio en blanco. Puede ser letras, pueden ser incluso números o lo que sea, pero que no sea un espacio en blanco. Quizás acá podremos ser un poco más estrictos y no incluir números, pero para hacerlo simple, simplemente vamos a usar esto de acá, que me quiere decir escoge cualquier texto que no sea un espacio en blanco. Entonces tenemos el apellido. Luego el título es básicamente una serie de opciones. Digamos que hay una variedad de títulos, pero no es infinita, es finita. Digamos que está el MR, que significa Mr., luego MS, que es Miss, y estos acá. Entonces no hay muchos, no hay muchas, una gran cantidad de títulos. Así que para esto podemos usar el operador O. Bueno, en algunos lenguajes de programación el operador O está representado por esto, en otros por este OR. Y bueno, hay diferentes alternativas, pero en este caso usando pregex podemos simplemente hacer lo siguiente. Entonces acá escribimos from pregex.core y acá usamos operadores. Escribimos operator y luego import y acá either. Either viene a significar básicamente O en inglés. Y para usarlo tenemos que escribir acá either. Y acá tenemos que escribir todas las opciones. Es decir, que sea, por ejemplo, MR, que es Mr. Luego, digamos, que sea, no sé, MRS. Y así, vamos uno por uno. Entonces luego sigue MS. Y así podemos terminar todo esto. Y luego el último que sea doctor, no sé, algo así. Entonces acá lo que estoy diciendo es, para título, escoge o bien el primero, o bien el segundo, el tercero o el cuarto. Entonces ya tenemos este segundo elemento. Y bueno, nos queda el nombre. Y básicamente el nombre es básicamente lo mismo que el apellido. Entonces acá vemos que el nombre está compuesto por caracteres y ya. Así que podríamos usar esto de acá, any but white space, que básicamente es lo que sea, pero que no sea un espacio en blanco. Y esto ya está casi terminado, solamente que nos falta terminar esto con una expresión que me permite no solamente escoger un carácter, sino que múltiples caracteres. Y bueno, esto en expresiones regulares está representado por el símbolo más, pero acá, como les menciono, es un lenguaje como que más entendible, especialmente si es que ya saben inglés. Y ese elemento viene a ser un contador y se llama one or more, que viene a ser en español uno o más. Entonces esto me va a dar uno o más elementos que no sean espacios en blanco, por ejemplo. Entonces voy a importarlo acá. Así que copio esto y acá lo pego. Y ahora, en vez de escribir lo que tenía antes, voy a escribir esto que dice acá. Luego importo de los cuantificadores o quantifiers. Voy a importar uno o más. Acá, one or more. Y acá, esto me permite seleccionar no solamente un elemento, sino que uno o múltiples elementos. Entonces acá lo que estoy diciendo en total es selecciona uno o múltiples elementos que no sean, o mejor dicho, uno o múltiples caracteres que no sean espacios en blanco. Y bueno, voy a hacer lo mismo para el nombre. Así que copio esto y lo pego. Y bueno, esto me ayuda a seleccionar a todos los caracteres que componen a un apellido o a un nombre. Y bueno, hasta ahora, como pueden ver, el apellido y el nombre tienen la misma expresión. Y bueno, para poder diferenciarlos vamos a agregar otros elementos para que, digamos, se pueda diferenciar el apellido y el nombre. Pues hasta ahora están con los mismos elementos acá que hemos creado. Pero para hacer esto, vamos a completar esto con la expresión regular que vamos a crear usando, digamos, este lenguaje que nos propone pregex. Entonces acá voy a crear un elemento que se llama pre, luego abrir estos paréntesis y acá voy a crear, digamos, cómo luciría esta expresión regular. Entonces acá, primero necesito el apellido. Entonces coloco apellido, luego más. Y acá tengo que completar según sea la secuencia que está acá. Entonces vemos que es el apellido y acá la coma. Entonces acá seguimos por la coma. Luego sería coma y espacio. Luego le sigue el título. Acá vemos que está el título en todos los ejemplos. Entonces escribimos título. Entonces acá coloco el título.
y luego sigue el punto. Pero vemos que en algunos casos no está el punto. Acá está el punto, por ejemplo, luego de MR, pero luego de MS acá no tenemos el punto. Entonces podríamos decir de alguna forma que este punto es opcional, pues está adelante de algunos títulos, pero adelante de otros no está. Entonces, para poder trabajar con esto, tenemos que importar otro elemento que se llama optional. Entonces acá, en los cuantificadores, voy a importar optional y acá voy a usarlo. Entonces acá, luego del título, voy a decir que el punto es opcional. Así que aprieto Enter, uso el optional y acá pongo el punto. Esto quiere decir que el punto puede estar como puede no estar en esta expresión regular. Luego agrego con un más y acá, luego de escribir el punto, ya sea que haya un punto o que no haya un punto, va a haber un espacio en blanco entre el título y el nombre. Siempre hay un espacio en blanco, ya sea con punto o sin punto. Entonces acá voy a agregar un espacio en blanco. Y finalmente voy a agregar el nombre, disculpen. Entonces acá tengo el nombre. Y básicamente lo que yo he creado es la expresión regular que me va a ayudar a detectar a cada línea que está acá. Menos la primera, que es simplemente algo para poder, digamos, diferenciar. Esto, la primera línea, no se tiene que detectar, solamente todas las líneas de abajo. Entonces vamos a ver si es que esto se hace correctamente. Entonces acá uso este pre que acabo de escribir y luego voy a usar un método que se llama getMatches. Y ahora voy a usar esta variable texto y básicamente lo que estoy diciendo acá es obtén un match o obtén, digamos, encuéntrame esta expresión regular o este patrón de texto dentro de estas líneas que tenemos acá, líneas de texto en esta variable. Entonces voy a correr esta variable, luego corro de acá y acá acabo de ver que me ha botado error, pues he escrito mal la palabra quantifier. Entonces acá me falta la N, así que corro otra vez y acá también en la palabra operator me falta la S, así que le agrego la S. Ahora sí, está todo perfecto. Entonces, para que puedan evitar ese error, acá lo que podrían haber hecho es, después del punto, apretar Tab y acá escoger el elemento que quieren. Y bueno, acá vemos el output, luego de hacer este pre.getMatches, y acá vemos que solamente nos ha encontrado al nombre, el título y el apellido. Y bueno, esto quiere decir que hemos creado, digamos, a una expresión regular que encuentra el texto o el patrón de texto que queremos. Y bueno, esto lo hemos hecho con Pregex. Y en caso de que ustedes hayan hecho o de que quieran hacer esto con las expresiones regulares tradicionales, las de siempre, simplemente, podrían escribir pre.getPattern. Y con esto van a obtener lo que tendrían que haber escrito en caso de que quieran obtener, digamos, estos textos. Entonces, para poder encontrar este patrón de texto, tendrían que haber escrito esta expresión regular, el cual, digamos, puede lucir un poco difícil si es que no están acostumbrados a crear expresiones regulares, pero bueno, ahora que ya conocen esta librería Pregex, digamos que es un poco más sencillo usarlo de este modo, en caso de que no sepan cómo usar expresiones regulares. Para mí crear esto, lo de acá, no es tan complicado, yo lo haría sin ningún problema, pero digamos si es que ustedes no conocen esto, podría ser más fácil hacerlo de este modo. Y bueno, es así como funciona esta librería. Y ahora vamos a ver un ejemplo extra. Y bueno, para poder navegar un poco más lo que ofrece esta librería. Y en este ejemplo, lo que vamos a hacer es ver algunos otros elementos que nos ofrece esta librería Pregex. Y lo vamos a hacer con el siguiente texto. Entonces ahora tenemos un texto que está compuesto de fechas. Acá voy a colocar para que puedan ver este ejemplo, digamos, fechas. Y acá lo que tenemos que encontrar son el formato correcto de las fechas. Y bueno, acá hay diferentes tipos de formatos. Y bueno, podremos, digamos que el formato que queremos usar, en este caso, o que queremos encontrar, digamos que es que sea día, mes y año. Este va a ser el formato. Y el único que cumple esta condición es el primero. Entonces vamos a crear una expresión regular que nos permite hacer esto. Pero lo vamos a crear esto con Pregex. Entonces, para hacer esto, vamos a escribir primero. Acá voy a copiar esto para que no me demore tanto.
Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Entonces acá vamos a importar unos elementos. Pero primero, como siempre, vamos a identificar el patrón. Este patrón, o mejor dicho, este formato que queremos es día, mes, año. Entonces sería dos dígitos, o mejor dicho, dos dígitos guión y cuatro dígitos. Básicamente, una fecha está compuesta por dígitos y guiones. Y vamos a hacer esto de la siguiente forma. Entonces acá escribo dos dígitos, una variable que es dos dígitos. Y para poder crear esta variable, vamos a usar el elemento AnyDigit, que quiere decir cualquier dígito. Como les dije, si es que saben inglés, esto es súper fácil. Luego, el otro que vamos a usar es un cuantificador, o como se diga. Y luego acá, este cuantificador se llama exactly. Y esto me ayuda en encontrar una cantidad exacta de caracteres. Entonces, en caso de que quieran navegar más ustedes, acá pueden borrar esto y acá apretar tab y acá pueden ver todo lo que ofrece esta librería. Por ejemplo, at least, que viene a ser una cantidad mínima de caracteres. Luego at most, una cantidad máxima de caracteres. Y acá exactly, que viene a ser una cantidad exacta. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es tener una cantidad exacta de dos dígitos. Entonces acá uso exactly, luego AnyDigit y luego acá abro paréntesis y acá le digo 2. Entonces primero acá estoy diciendo AnyDigit, que quiere decir cualquier dígito del 0 al 9. Y luego quiero que sea exactamente dos dígitos. Básicamente lo que estoy diciendo es, quiero que este primer elemento tenga dos dígitos y pueden ser cualquier número o cualquier dígito. Y es básicamente lo que he creado acá. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para cuatro dígitos. Entonces acá creo cuatro dígitos. Y acá en vez de colocar 2, acá coloco 4. Y bueno, ahora solamente falta crear este pre que vimos anteriormente. Y esto sería muy fácil. Sería dos dígitos. Luego más el guión. Luego dos dígitos otra vez. Luego más. Y acá tenemos que agregar un guión más. Y luego acá agregamos la variable 4 dígitos. Entonces con esto estaría listo. Así que escribimos pre, luego get matches y luego escribimos la variable que es este texto de acá. Entonces voy a correr estas dos líneas de código. Y acá me apareció este error, pues acá me faltó agregar el más, el símbolo del más acá. Así que corro otra vez y ahora sí tenemos el resultado. Y vemos que solamente encuentra al formato de texto que queremos, que está compuesto por día, mes y año, que es el primero. Vemos que el segundo no es el formato, pues tiene 4 dígitos al inicio. Y el tercero también tiene 4 dígitos al inicio, por lo cual no es el formato que queremos, solamente el primero. Y bueno, con esto hemos encontrado el formato que queríamos, y en caso de que ustedes usen expresiones regulares tradicionales, tendrían que escribir lo siguiente, sería pre.getPattern, luego los paréntesis, y acá, esta sería la expresión regular equivalente, digamos, a lo que hemos hecho acá. Y bueno, esto no es tan complicado, pero el punto de esta librería es que nos permite crear expresiones regulares usando un lenguaje sencillo. Y esto, si es que ustedes tienen, digamos, que encontrar un texto el cual es, o un patrón de texto el cual es complejo, esto quizás les ayude mucho, pues digamos que el lenguaje que se usa acá es muy sencillo, no está compuesto por tantos símbolos que a veces pueden ser muy confusos cuando lo quieres leer o cuando lo quieres construir, una expresión regular puede ser un poco confuso y eso nos puede ayudar mucho. Entonces esto es todo por este video. Voy a dejar el link de la documentación de esta librería para que ustedes puedan explorar más en la descripción de este video. Hey, gracias por mirar este video. Si el video fue útil para ti, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.